casos interesantes así. Porque ha estado muy guay. ¿Tú sabías que el accidente de Chernobyl tuvo víctimas en México? Gracias a los reales que estáis aquí viéndolo. Pues sí, por extraño que eso suene, sucedió. Thank you, boy. Este video es una historia de terror, pero Boys. de esas que asustan más porque es real. En este canal he hecho varios videos sobre accidentes radiactivos y son todos espeluznantes. Uno sobre los peores accidentes en plantas nucleares, otro sobre Laguna Verde, la planta nuclear que existe en México y los incidentes que han ocurrido ahí, y otro sobre un accidente en Brasil donde una fuente radiactiva... Fuera de bromas, ¿por qué se parece tanto a Therion, tío? ¿Por qué coño se parece tanto a Therion este bro? Mira, o sea, los ojos tienen el mismo color de ojos, ¿eh? Las entradas en la cabeza, o el tipo de pelo, la frente, la mandíbula. Yo, y luego es como un poco mezcla a mí también. Es como una mini mezcla entre yo y Therion. Qué extraño. envenenó ¿Es su hermano a mucha real? gente en medio de la ciudad. Pero este video es uno que debo desde hace mucho tiempo. Cada que hablo de radiación, este tema surge en los comentarios, siempre. Me dicen que hable sobre la leche radiactiva de Konazupo. Algunos de ustedes sabrán de qué se trata, pero... por desgracia, la mayoría de las personas no saben que esto ocurrió. Algunos porque son jóvenes y otros porque simplemente ya pasó mucho tiempo y lo Therion olvidamos. radioactivo. Pero mientras más iba investigando, más me iba convenciendo de que fue algo tan grave que no deberíamos olvidarlo nunca. En 1986, el 26 de abril, uno de los reactores de la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania, explotó y duró incendiándose durante varios días, enviando una nube de radiación a la atmósfera que cubrió varios países de Europa. Todo esto lo explico a más profundidad en este video. También se los dejo al final para que lo vean terminando este. Esa nube radioactiva permaneció en la atmósfera durante varios días y eventualmente se disipó. Pero en Irlanda cayó en forma de lluvia, regando me los campos jodas. de cultivo y pastoreo con agua que tenía moléculas de elementos radioactivos como estroncio 90 y cesio 137. No me jodas. Irlanda es uno de los mayores productores de lácteos en el mundo y exporta su leche a países como México. Desde What? la década de los 70, México ya importaba grandes cantidades Bro, ¿cuáles son las probabilidades de estas cosas? ¿Por qué han habido tantos casos de radiación en México, pero tan curseadas? O sea, ¿por qué de repente... ¿Os acordáis de Chernóbil? Pues había una nube y esa nube hizo que lloviera en Irlanda y luego en Irlanda venden mucha leche y la leche le llegó a México. Uf. ¿What? de lácteos de Irlanda para garantizar el abasto de leche en el país. Literalmente casos de 1 en 1.000.000. Aunque Irlanda era solo uno de los 3 países proveedores de leche para México. Recuerden ese dato. Va a ser importante. Cuando sucedió el accidente de Chernobyl, se sabía mucho menos sobre los peligros y los efectos a largo plazo de la contaminación con materiales Es que es México God. México God real, ¿eh? México... No sé por qué México es tan gracioso, tío. Real, o sea, no irónicamente. Es como que le ocurren cosas graciosas, bro. What the fuck? radiactivos ionizantes. En Europa se convocó a una asamblea Mira a Uriel. Literalmente Uriel, tío. La representación de México. para elaborar un plan que salvara a la población de los países que pudieran haberse contaminado con la nube de elementos radiactivos del riesgo de consumir alimentos contaminados. Se estableció un límite de 370 becquerelios por kilogramo de alimento, una cantidad que excede por mucho la exposición a la radiación ionizante que puede tolerar una persona en circunstancias normales. Y de acuerdo con este estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Universidad Autónoma del Estado de México, también puede provocar alteraciones químicas que modifican las propiedades nutricionales de un alimento contaminado como la leche en polvo. Uno pensaría que si hubo una alarma en Europa sobre la contaminación con radiación en alimentos, los países que les compraban productos, como la leche que le compraba México a Irlanda, tratarían de comprobar Alguien acaba de decir: el fandom de Vicente es más tóxico. Es el más tóxico. El fandom de Vicente es el más tóxico. la seguridad de estos productos antes de importarlos. No fue ese el caso. Los barcos, cargados con decenas de miles de toneladas, seguían llegando al puerto de Veracruz, como si nada hubiera pasado. Brasil, por otro lado, se dio cuenta de que Irlanda quería exportar leche contaminada con radiación y dejó de recibirla. Al enterarse de este incidente, el entonces embajador de México en Brasil, Antonio González Quintanilla, decidió alertar a México, ya que sabía que nuestro país también importaba leche en polvo de Irlanda. Inmediatamente informó al entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Rosenzweig Díaz, y este elaboró un oficio con número 33.344 que le envió al
doctor Guillermo Soberón Acevedo, que en ese entonces era el secretario de Salud, y al entonces secretario de Comercio, Héctor Hernández Cervantes. En él explicaba que la adquisición de la leche irlandesa representaría graves riesgos para la salud de los mexicanos, pero decidieron no actuar. Durante el resto del año de 1986, 11.333 toneladas de leche radiactiva fueron distribuidas y comercializadas, la mayor parte para la empresa paraestatal Conasupo, en forma de leche liconza, que al estar subsidiada por el gobierno, podía venderla a precios muy bajos que eran accesibles para los estratos más pobres de la población. Dude. Esto es literalmente de película de terror, ¿eh? Alguien ha puesto, joder, odio México. No, el fandom de Vicente está muriendo. Dale like si también se te están fundiendo las manos. Ok, dude. Ok, bro. Esto es de puta peli de terror, ¿eh? En plan, solo la gente pobre podía comprar esa leche prácticamente, ¿no? O sea, era leche que estaba hecha para vendérsela a gente de escasos recursos. O sea, que estaban envenenando a la gente pobre de su país. Bruh. Se distribuía en tiendas de conveniencia tanto en ciudades ¿Qué como en el hijos campo. de puta, Incluso empleaban tío? vagones del ferrocarril llamados ferrotiendas para funcionar como tiendas itinerantes. Por cierto, descubrí que un vagón a escala de la ferrotienda Conasupo se vende muy bien. Pero la leche radiactiva no fue únicamente empleada por Conasupo. Parte de estas importaciones fueron compradas por empresas particulares de alimentos. Aquí la lista. Oh, shit. Nestlé, Carnation. Carnation es como una leche... leche de bebés, ¿no? Algo así. Kraft, Sandoz México, Evaporadora, Danone, Chocolates La Azteca, Quesos Milán... Bruh. Nunca sabremos los niveles de radiación de la leche que se distribuyó entre junio del 86 y enero del 87. Pero por ser los meses inmediatamente posteriores al accidente de Chernobyl, podemos presumir que eran demasiado altos. Leche condensada. Ah, ok. Va. Tan altos que al consumir un vaso de atole... Tal vez tome eso y no lo sé. No pasa nada. No pasa nada. Esto ocurrió hace como 20 años, tío. O 30 años o algo así. Creo que ocurrió en los 80, ¿no dijo? O sea, esa leche ya la han vendido, ya se la ha comido tu bisabuelo y ya le ha crecido una tercera polla, tío. No te preocupes. No te preocupes. Eso ya es viejardo. Preparado con esta leche en polvo era suficiente para incapacitar a una persona adulta en pocas semanas. Y eso fue lo que sucedió con todo el batallón de infantería de Marina en Las Bajadas, Veracruz. No me jodas. Era suficiente para incapacitar demasiado altos. Tan altos que al consumir un vaso de atole preparado con esta leche en polvo era suficiente para incapacitar a una persona adulta en pocas semanas. Y eso... Holy shit, dude. ¿Cómo coño envían eso? O sea, ¿cómo puede alguien vender esa leche? Fue lo que sucedió con todo el batallón de infantería de Marina en Las Bajadas, Veracruz. Uno a uno, los infantes de Marina fueron enfermando de lo que parecía una infección estomacal. Y cuando la mayor parte del batallón estaba fuera de combate, comenzaron a investigar los alimentos que habían comido. Fueron descartando todo hasta llegar al atole preparado con leche en polvo. Al investigar su origen, resultó que la leche en polvo había sido comprada de manera ilegal de un proveedor que la había sacado como robo hormiga de los cargamentos que venían de Irlanda y que estaban almacenados en unas bodegas en el puerto de Veracruz. El entonces vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo laboraba como jefe de Estado Mayor en la tercera zona naval. Es una persona muy preparada en temas como aeronáutica, es piloto de combate en portaaviones, especializado en guerra antisubmarina, que una vez se graduó de un curso con primer lugar, superando a Neil Armstrong, el astronauta que pisó por primera vez la luna, que quedó en segundo lugar. También tiene estudios de matemáticas, física, es ingeniero geógrafo. ¡God! Literalmente God. Con posgrados en táctica y estrategia y mando naval en geoestrategia y geopolítica. La lista sigue y sigue, pero creo que quedó bastante claro que es una persona súper preparada y súper chambeadora y uno de los pocos buenos de esta historia. Cuando se supo la procedencia de la leche en polvo que enfermó al batallón, el vicealmirante sospechó que podría ser envenenamiento por radiación, ya que él estaba al tanto de los peligros de la contaminación por radiación en alimentos que había afectado a Europa desde el accidente de Chernobyl. ¡Wow! Ese hombre es God, ¿eh? Holy shit. Si Iron Man fuera mexicano. ¡True! Literalmente, ¿eh? El padre de Vicente. Siendo él mismo un nerd, tenía también un amigo nerd con el que solía jugar ajedrez. Su nombre es Miguel Ángel Valdovinos, físico nuclear, y en ese tiempo se encontraba laborando en la central nuclear de Laguna Verde, a 70 kilómetros al norte del puerto de Veracruz. Que es de donde luego ocurrió ese accidente, ¿no, chicos?
El del otro vídeo. Pero sin dinero. Shut the fuck up, Ahí man. fungía como jefe de De hecho, Vicente ya contaminó eso. laboratorio. Y él y el vicealmirante habían trabajado juntos en la elaboración de los planes de defensa de la central y de emergencia radiológica externa de la planta nuclear. Entonces Manuel Rodríguez le envió a su amigo físico una muestra de la leche en polvo. Fuck it, ahora vemos el de la laguna también. Ahora vemos el vídeo de la laguna. Fuck it, a su puta casa. Nos vemos todos los vídeos de radiación. Obtenida de las bodegas de la aduana, y esta resultó tener 375 becquerelios por kilogramo, una cantidad de radiación superior al límite acordado por Europa y 10 veces mayor que la tolerancia del organismo, según Valdovinos. Al saber esto, tanto Manuel Rodríguez como Miguel Ángel Valdovinos alertaron al secretario de Marina, Miguel Ángel Gómez Ortega, a través del jefe de operaciones navales, que era el almirante Mauricio Schlesque Sánchez, que unos años después, en 1990, sería el primer titular de las Fuerzas Armadas Navales en ser destituido en 60 años. Esto por vínculos con el narcotráfico. También le enviaron el reporte al secretario de Salud y al secretario de Comercio, que ya habían sido alertados por el embajador de Brasil, pero no habían hecho nada. Lo que hicieron les costó mucho. En el caso del vicealmirante le fabricaron cargos de rebelión y traición a la patria y fue sometido a juicio ante un tribunal militar. Es que sí lo es, bro. Es que siendo completamente sinceros, sí lo es. Literalmente te dije... O sea, lo único que tenías que hacer era decir... No vendas esa leche. No entra Vicente todo radiactivo. Lo único que tenían que hacer es decir... No vendas esa leche. Tírala. En plan, da igual. Tira la leche, no pasa nada. No nos vamos a quedar pobres por tirar un montón de leche. Fue literalmente por la mentalidad de... No se va a tirar nada, ¿eh? Es el típico señor mayor que a sus nietos les decía... Ni se te ocurra tirar eso, ni se te ocurra tirar esa comida, te lo acabas todo. Te lo acabas todo. Iba así, pero con el país entero. No, ahora os lo coméis. Lo compráis, ahora os lo coméis todo. Holy shit, dude. Abuelo, abuelo, se me ha caído la polla, tío. Eventualmente logró un amparo de autoridades federales, pero durante un tiempo lo mandaron a un puesto en la Aplicó la de dinero es dinero, true. Isla Socorro, que es literalmente el lugar más remoto del país. Al físico Miguel Ángel Valdovinos lo despidieron de la central nuclear de Laguna Verde por Espera un este segundo. incidente y por... ¿Qué dijo que le hicieron? O sea, lo enviaron a ese sitio. que es un amparo de autoridades federales, pero durante un tiempo lo mandaron a un puesto en la Isla Socorro, que es literalmente el lugar más remoto del país. Al físico Miguel Ángel Valdovinos lo despidieron de la central nuclear de Laguna Verde por este incidente y por realizar un reporte criticando los procesos de seguridad de la planta nuclear. Recibió una invitación del entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Guillermo Guerrero Villalobos, para discutir su reporte en persona. Sostiene Valdovinos que en lugar de hablar sobre el reporte, fue despedido y saliendo de la reunión fue secuestrado por 4 hombres que lo llevaron a Tlaxcuaque, un centro de tortura en la Ciudad de México, en donde por 3 días fue torturado con descargas eléctricas en los genitales y sumergiendo su cabeza en agua. No fue sino hasta que la CONASUPO recibió un reporte de una de las empresas privadas que le compraban leche en polvo, la farmacéutica mexicana Wyatt Vales, de que habían detectado 2.700 becquerelios de radiación por kilogramo en la leche en polvo que le habían vendido, muy por encima del límite de la norma europea. Entonces sí se movilizaron, mandaron 5 muestras al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, al mismo tiempo que ponían al tanto a la Secretaría de Salud, que obviamente ya sabía todo, y obviamente todo esto era para aparentar sorpresa. Pero ahora que un particular había descubierto por sus propios medios su cochino secreto, CONASUPO se enfrentaba a la carrera contra el tiempo de resolver la situación antes de que se hiciera pública. Como respuesta a las muestras enviadas al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, después de realizar monitoreos en las bodegas... Pregunta sería, ¿esa empresa sigue existiendo? Porque creo que lo que más sentido tiene, literal lo que más sentido tiene, es que todo el pueblo se vuelva puto loco y los destruya. En plan, o sea, ¿cómo puede esa empresa, después de haber tomado esa decisión, seguir existiendo? ¿Dónde estaba Twitter cuando lo necesitas, tío? ¿Dónde estaban las niñas de 13 años que funan? Donde la leche en polvo se almacenaba, le recomendó a la CONASUPO rechazar la leche contaminada, pero una vez más ignoraron las recomendaciones y trataron de resolverlo diluyendo los lotes más radioactivos con los menos radiactivos durante el proceso. 500 de IQ, es lo que iba a decir antes. ¿Y si solo echas un poquito de la radiactiva con toda la buena? En plan, quizás cae uno malo, ¿no? Quizás cae un vasito malo, ¿no? O se desaparece. La radioactividad no funciona así, que desaparece si se mezcla con lo demás, así un poquito.
500... Esto es lo más sucio y ratero que he visto en mucho tiempo, ¿eh? O sea, esto es literalmente la típica de que mezclas de que echas zumo y luego le echas agüita, ¿sabes? La típica que hace tu primo para que no se acabe nunca el zumo de fresa. Pero versión muerte súbita, tío. Holy shit. O sea, esto es lo más cutre que he visto jamás hacer una empresa. Proceso donde se mezcla la leche en polvo con agua previo a su envasado. Esto quiere decir que los lotes más peligrosos se destinarían exclusivamente a la leche liconza. O sea... Ok, ya que nos descubrieron las empresas particulares de que les queríamos vender leche radiactiva, entonces trataremos de usar la leche exclusivamente con quien nunca se dará cuenta de qué le dimos. Los mexicanos de bajos recursos que consumen leche con azupo. Pero No. el plan de diluir la leche resultó ser un problema logístico mucho más complicado de lo que la infraestructura de sus plantas de envasado podía resolver, y eventualmente desistieron. Para estos momentos, los rumores de la leche contaminada con radiación ya habían empezado a cobrar inercia, a pesar de lo controlados que estaban los medios en ese tiempo, y especialmente comenzó a hacerse inevitablemente público un año después, en 1988, cuando se involucró un movimiento de activismo ambientalista llamado el Grupo de los 100, que incluía a personalidades, artistas e intelectuales de mucho peso en América Latina. Hasta entonces fue cuando se tomó la decisión de enviar los cargamentos de leche radiactiva de regreso a Irlanda. Al menos oficialmente, porque lo que en realidad sucedió es que los barcos que zarparon del puerto de Veracruz con supuesto rumbo a Irlanda, en lugar de eso atracaron en Tampico, donde fueron descargados y se disponían a trasladar la leche contaminada a la Ciudad de México por ferrocarril. Pero el tren descarriló antes de llegar a Monterrey y el contenido fue robado por saqueadores que no tenían idea de que lo que se estaban robando era veneno. Bro, esta es la historia más México que existe, tío. O sea, ¿por qué todas estas historias de radiación acaban como siendo tan jodidas, tío? O sea, literalmente, si la gente hubiese hecho cosas como tienen que hacerse, normal, sin cosas turbias, sin robos, sin secuestros, sin robar cosas randoms, nadie habría salido herido, literal, todo habría estado de puta madre. ¿Qué cojones? México lindo. Oh my god, bro. ¿Cuál es la probabilidad? Con razón mi tío no despierta. Y ese fue el fin de la historia de corrupción y negligencia criminal, pero el daño que estaría por ocasionar apenas comenzaba y perduraría muchos años más. La opacidad de las instituciones en esa época impidió establecer una correlación del consumo de esa leche contaminada y el aumento de los casos de cáncer, especialmente en niños. Pero Guillermo Zamora, en su libro La leche radiactiva, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano, sostiene que algunos oncólogos estimaron un incremento del 300% en cáncer infantil durante el periodo comprendido entre 1987 y 1997, y un pico de casos en los niños que eran bebés durante los años en que se distribuyó la leche contaminada. Los límites aceptados de radiación en alimentos en Europa eran todo menos conservadores porque se enfrentaban a perder gran parte de su producción agrícola y sus fuentes de alimento. Acá en México no teníamos ninguna necesidad de aceptar ninguna cantidad de radiación en nuestros alimentos, ya que, como mencioné al principio del video, Irlanda no era el único país que nos proveía de leche en polvo. Habían otras 3 opciones, pero lo que nos ataba a ese trato comercial negligente con Irlanda no eran las relaciones comerciales. Brasil simplemente decidió no comprar esa leche contaminada y no habría ningún argumento del derecho internacional para reprochárselo. Las razones fueron los intereses de personas muy poderosas aquí en México, con relaciones muy arraigadas en Irlanda. ¿Quiénes eran esas personas? En su momento se hizo una investigación promovida por el Congreso de la Unión, que tardó muchos años y no llegó a nada. Uno podría culpar a los participantes que mencioné, que Español se burla de México. Realmente no, porque, en plan, vengo de Florida. En plan, creo que lo más cercano a México y cosas curseadas es Florida, si es que no es peor, siendo sinceros. En plan, you know que están como 1-1, ¿no? Van como empate, un poco en lo curseado que es cada uno, ¿no? Pero, holy shit, dude. Florida Man. En plan, me burlo de esto y me río de todo corazón, pero no sé, siento que
es algo que habría hecho algún amigo mío. O sea, no sé si os pasa, pero es que como que muchos países son muy serios, ¿vale? Y son muy a rajatabla. O sea, Noruega no lo habría hecho, o Suiza no lo habría hecho. Pero me da risa como muchas cosas turbias que ocurren en México son cosas que probablemente habrían hecho amigos míos de la secundaria, ¿sabes? Como, bueno, ¿y si? Ok, se me ha caído un poco de esto aquí al suelo, pero ¿y si luego lo mezclo, en plan, con lo que está limpio? Está bien, ¿no? En plan, no, como cosas de esas curseadas que hace tu abuela. ¿Sabes? Como que es muy eso. Es como muchas cosas que haría tu abuela así random. Que dicen, no, mira, así te curas los cortes en las piernas. Mira, te tienes que echar sal. Es como, ¿por qué? Son cosas raras y turbias, pero que es un país. Cometieron omisiones o directamente trataron de encubrir los hechos, pero también a las personas que estaban en niveles superiores en la jerarquía de poder, como Raúl Salinas de Gortari, que durante esos años fungía como gerente general del sistema de distribuciones de Conasupo y era, según testimonio de algunos, el que realmente controlaba la paraestatal. También habría que preguntarse si este tipo de incidentes sucedían fuera del radar del entonces presidente Miguel de la Madrid. La moraleja de esta historia es que cuando la corrupción es prevalente, la sociedad está condenada. El caso Conasupo es una de las peores manifestaciones de esto. La corrupción mata y la indolencia ante esta también. Para este video traté de incluir solo información seria, ya que había algunos datos sueltos y rumores que a la hora que les buscaba respaldo no encontraba nada. Les dejo mis fuentes en la descripción de este video, por si quieren fact-chequear este video. Por mi parte eso es todo. Les dejo al final el video de los accidentes nucleares y de la Luna Verde, por si los quieren ver, junto con mis redes sociales para que me sigan por todos lados. Me despido y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Español se burla de la negligencia de los pobres. Falso. Si acaso sería la negligencia de los ricos apoderados. Los quiero. Bye. Muy god este vídeo. Muy god este vídeo, no os voy a mentir.